Buenas noches, mis estimados estudiantes, qué gusto saludarles. Agradecido siempre con Dios con un día más de vida para poder estar compartiendo con ustedes. Vamos a dar inicio. Pregunto si estamos bien con audio e imagen para el día de hoy. Me tarde, licenciado, fuerte y claro. Está licenciado. Muy bien, muchas gracias, estimado Jaime, creo que me replicó, y Roselia. Buenas tardes para cada uno, ya estamos al filo de cerrar la noche, y buenas noches, José, Esteban. Vamos a tratar de retomar la temática el día de hoy, siempre preguntando si no hay alguna inquietud del tema del día lunes. Yo sé que nos apremuró un poco el tiempo, pero si hay alguna duda, hoy pues procedemos a empezar con alguna duda o inquietud que tengan. Si todo está bien, pues avanzamos en la temática. Pregunto, ¿todo bien? Muy bien, ya que todo está bien, el día de hoy vamos a José Esteban, muy buenas noches, buenas tardes, Buenas noches. noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Yo solo tengo una duda. Por favor, mi ¿Cómo se estimado. pon- pondría la comparecencia de una persona que no sabe el español y actúa a través de un intérprete? Uh-huh. Muy bien, para eso le voy a pedir que veamos la guía de calificación registral del Registro General de la Propiedad. No sé si se lo tendrá a la mano. Eh, en este momento no, licenciado, disculpe que todavía estoy en una oficina. Entonces, pero ahorita la busco. Muy bien, si alguien la tiene a la mano, yo también la voy a traer. Permítanme. Y para eso nos vamos a ubicar en la guía de calificación registral de intérpretes. Es una guía bastante pequeña, pero que necesitamos manejar. Vamos a ubicarnos, creo que es, vamos a ver. El número 3, Lic. Muchas gracias. Número 2, número 3. Intérpretes. Muy bien. Los lineamientos son pocos. Y nos vamos al numeral 1. Creo que fue Jaime que me ubicó. Si no estoy mal, no logré ver la pantalla, pero sí escuchar. Correcto, Lic. Ayúdeme a leer los numerales 1, 2 y 3. Es poco lo que hace referencia, pero vamos a dar lectura. Claro, Lic, con gusto. Dice el numeral 1. No es necesario que el notario consigne todos los datos de identidad del intérprete, siendo suficiente que haga constar su intervención, indicando el nombre completo y de fe que dicho intérprete es del conocimiento del notario o la forma en que se identificó. Muy bien. En sentido, pues solo nos bastan dos requisitos: establecer la persona que actúa como intérprete y cómo se identifica. Ahora bien, como consejo técnico jurídico, yo les aconsejo que también pues estipulen, por ejemplo, y por no saber el idioma español, hablar únicamente francés, por decir algo, comparece el intérprete jurado o el traductor jurado o el intérprete, dependiendo del caso que sea, el señor Jaime Gómez, quien se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación 1001-25006-001, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Si en el caso es un traductor jurado, pudiéramos también técnicamente consignar el registro que le corresponde, que es la resolución que la autoriza para ejercer del Ministerio de Educación, si no estoy mal. Y también les aconsejo que lo hagan bajo juramento, que en ese momento lo establezcan bajo juramento. Y en este momento es juramentado de conformidad a la ley y declara traducir, de acuerdo a su leal saber y entender, del idioma francés al idioma español la manifestación de voluntad.
Esto ya es mi estilo, ya es mi forma de hacerlo. No es que si lo hagan así o no lo hagan así va a estar bien o estar mal, pero sí de lo mejor posible tenemos que tratar de que quede plasmado de qué idioma se está traduciendo y también que el traductor pues esté haciéndolo bajo juramento de ley, de acuerdo a su leal saber y entender. Aunque si es traductor jurado, pues todas sus actividades deberán de ser bajo esta forma, pero les hago la aclaración. Ahora bien, si ustedes lo piensan y dicen, no, licenciado, yo no lo comparto, porque pienso que es muy largo, yo considero que es muy redundante o que es innecesario, les bastaría simplemente con el nombre de la persona, cómo se identifica y qué idioma están traduciendo. ¿De acuerdo? Esto siempre en la parte introductoria. Estamos, mi estimado, ¿quién fue el que me preguntó? Ahorita se me perdió en pantalla. José Esteban. Sí, muchísimas gracias, licenciado. Muy bien, Todo está claro. muy Muchísimas bien. gracias. Otras cuestiones prácticas. Mi estimado Jaime, numeral 2. Muy bien, numeral 2. El notario no puede intervenir como intérprete en los actos y contratos que autorice. Ahora bien, por ejemplo, yo sé un poquito de inglés, realmente no es mucho, pero sí algunas cuestiones que entiendo. Entonces, les quiero comentar, pero yo no puedo venir y hacer la traducción o venir como intérprete o traductor. Ahora bien, sí puede ser un traductor de las dos partes. Veamos, numeral 3. Una misma persona puede intervenir como intérprete de ambas partes, siempre y cuando éstas así lo decidan y lo hayan nombrado para dicho efecto, haciéndose constar dicha circunstancia en el instrumento. Haciéndose constar dicha circunstancia en el instrumento. Entonces vamos a notar acá que esta situación puede darse. Muy bien, continuamos con preguntas. Flor Silvestre, muy buenas noches, estimada estudiante. ¿No? Leila Angélica. Buenas noches, licenciado. Tengo una consulta respecto a lo que estaba diciendo ahorita. Por ejemplo, si la persona es intérprete, traductor jurado y también es abogado y notario, ¿puede funcionar como traductor jurado y notario o tiene que estar alguien más aparte de...? Sí, o sea, si yo, por ejemplo, notario soy, yo tuve una estudiante que era traductora jurada y creo que ya se graduó, si no estoy mal, ya hace varios años. Pero en el caso de ella, pues no, porque recuerden que esas son personas, recuerden que el intérprete son los auxiliares del notario, coadyuvan en la función notarial. Y acá, pues, sí debe haber una cierta independencia, no es que porque yo soy traductor voy a fungir como de las dos cuestiones, no. El notario, recuerden que tiene que tener un principio de extraneidad a la manifestación de voluntad. Entonces, no es lo correcto. Sí, yo puedo opinar y decir, mire, yo considero que esto se puede traducir de esta forma si tengo el vasto conocimiento, pero no puedo yo venir y hacer fungir como los dos. No, el notario tiene su función precisa, que es plasmar la voluntad de las partes en el instrumento público, las actividades notariales. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Muy bien, para servirles. Aquí es atenderle de la mejor forma. Vamos a ver quién más. Armando Román, muy buenas noches, mi estimado Armando Román Panjo Solís. Sí, licenciado, buenas noches, compañeros. Buenas noches. En la guía registral no aparece, no indica, perdón, que debe ser un traductor jurado, pero el artículo 29, Sí, lo está. en el sexto numeral, dice que deberá ser traductor jurado. Ajá. Entonces mi pregunta es que tendríamos que seguir lo que dice el código notarial. Por eso, pero miren que leámoslo bien. El intérprete, la intervención de un intérprete, o sea, el término intérprete es alguien que va a interpretar, ¿de acuerdo? Nombrado por la parte que ignora el idioma español, el cual debe ser posible, pero el cual debe ser posible, deberá ser traductor jurado. Entonces encontramos ahí que puede ser solo intérprete, pero también sería mejor que fuera traductor jurado. ¿Cuál es la diferencia? El intérprete, pues no necesariamente es una persona que esté registrada en el Ministerio de Educación como tal,
pero que sí conoce y sabe y entiende el idioma correspondiente. ¿De acuerdo? O sea que sí se puede ir a un traductor que no sea jurado. Sí, Que no tenga la interpretación. sí, porque fíjense, ¿qué sucede de repente que la persona les va a comentar? Porque puede haber sucedido en audiencia algunas veces. ¿Qué sucede si de repente estamos con una persona que de repente habla una de las lenguas o que son de nuestra cultura y que de repente nosotros nos auxiliamos de una persona, no sé, alguna lengua podría ser el quiché o no sé, alguna, ¿cuál será el de menos grupo que sea un grupo notario, como un grupo menor, hablando, alguien que me pueda ayudar? ¿Qué grupo menor será hablante? El Shinka, creo que me habló. Bien, aquí también se dice a veces el arichi. Puede hacerse en algún momento las personas que me vayan a apoyar a traducir del arichi al español no sepa leer y escribir. Pero en el caso de los traducidos hay una prohibición. Pero pregunto, ¿será que el intérprete tiene que saber leer y escribir? Pregunta de parecer. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a ver, Noemí. Buenas noches, licenciado. Su pregunta es si el intérprete tendría que saber leer y escribir. Así es. Sí, porque sería, como usted mencionaba anteriormente, para poder ayudar a la noción. Exacto. Veamos. Muy bien, gracias. Saludos de que se les interrumpí. Jaime. Buenas tardes, licenciado. No el cuello requisitos para doctor. En el caso, yo consideraría que se entienda el idioma de los dos, sería el requisito. ¿Alguien más quiera recargar? Janet. Última intervención, Laura María Ruiz. Buenas noches, licenciado. Pues en el artículo 29 del notariado no es necesario que el intérprete sepa hablar, entonces debe ser leer y escribir, ya que lo debe poner un testigo. Bien. Sí, de preferencia, nosotros analizamos sobre referencia de validar y escribir, el validar pues tiene que buscar lo más ahora para poder darse esas jurídicas. Pero en el caso no quiere sacarse esta circunstancia, si el intérprete no quiere o no quiere firmar, ¿cuál es la diferencia? No saber firmar es una persona que de repente no tiene alguna rúbrica, no sabe leer y escribir. Y no quiere, que es que algún momento tiene algún impedimento físico, un golpe, animalesco, la verdad que le pide en el momento de hacerlo. Entonces sería correctamente hasta el frente. Muy bien. Por favor, estudien las guías de calificación registral que vea casos que vamos a estar tratando para los exámenes y correcciones de los que piden, por decir algo. Resulta que su notario llega una persona que no es evidente y quiere hacer una paga de inmueble, quiere vender un inmueble, redacta la venta como tal. Entonces tenemos, por favor, tomar en consideración y hay lineamientos que la guía se van dando, de repente mire qué pasa si la persona que llega a su notaría es una persona extranjera, domiciliada en la República de Guatemala y no habla el idioma o habla, por ejemplo, es un extranjero que no habla idioma español, pues esto tenemos que integrar, por favor, atención. Una otra pregunta para terminar este apartado y nos vamos al cierre de la escritura pública. Muy bien. Vamos a cerrar la pantalla acá. Ángel Wilfredo, muy buenas noches.
Buenas noches, Lick. Perdone, tengo una pregunta. ¿Los datos del intérprete dónde se consignan? ¿En la parte de la comparecencia o en la parte final? Perdón, Lick. Siempre va a ser en la comparecencia, porque a partir de ahí va a tener su intervención. Todo lo que diga un compareciente que no entienda el idioma español va a ser a través del intérprete. Entonces, por eso es que se da la intervención desde el inicio, porque ya desde ahí es como cuando estoy presentando una película y en la película digo, no, es que va a salir en la primera toma o en la primera parte, pues desde ahí empieza a tener su función. El intérprete nos va a servir durante todo el instrumento a poder manifestar la voluntad, traducir la voluntad de la persona o los otorgantes. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien. Vamos entonces, continuamos con el tema de la escritura pública y estamos con la estructura, estamos trabajando la estructura. Vamos a ver dónde tengo acá. Vamos a ver acá en materiales que estamos, estructuras, acá estamos. Muy bien, ya vimos el objeto de la comparecencia, ya aquí no hay duda, ya lo hemos trabajado. Antes de pasar al cuerpo, vamos a irnos al cierre. El cierre va a ser casi lo mismo para toda la escritura pública y empieza con la dación de fe. No es necesario que el notario dé fe en cada una de las cláusulas, sino que basta que lo haga una vez. ¿Cuál es el fundamento legal? Antes de continuar, mis estimados estudiantes, yo les reitero y lo voy a estar siempre recalcando como recomendación, tratemos los que vayan a intervenir, que hagamos el esfuerzo para poder aperturar cámara. Yo sé que esto de la virtualidad nos ha distanciado mucho, pero es una forma que podamos interactuar de mejor forma. No es obligatorio, ni les estoy diciendo que sí, no, pero sí les recalco, les insisto, les motivo, diría mi profesor, les motivo a que lo hagamos. Me ayuda mucho a conocerles, a interactuarnos, a ver que solo con imágenes es un poco difícil. A veces uno docente, ya después de tantos años, solo hablar con a veces imágenes, fotografías. Entonces sí les motivo. A mí la verdad que me motiva bastante. Es una automotivación que al verlos que aperturan cámara, saber con quién interactúo. Muy bien, vamos al cierre. Fundamento legal de que no es necesario que el notario a cada momento esté dando fe. ¿Cuál sería el fundamento legal de este apartado? Fundamento legal, porque no es necesario que el notario esté dando fe en cada momento. Muy bien, artículo 34. ¿Quién me puede dar con la lectura? Sí, buenas tardes, licenciado. Artículo 34. No es preciso que el notario exprese que da fe en cada cláusula escriturada, de la estipulación que contenga, ni de las condiciones o circunstancias legales de las personas o cosas a que se refiere. Es suficiente con que el notario consigne una vez en cada instrumento público que da fe de todo lo contenido en el mismo. Pausa. Entonces ahí vamos a ver el primer apartado. La razón de cierre empieza con la dación de fe. Y vamos a iniciar como notario doy fe o doy fe, que el estilo se respeta, como ustedes mejor consideren, pero vamos a consignarlo en el instrumento de esta forma. Doy fe. ¿Y qué vamos a dar primero fe? De que lo escrito me fue expuesto o del contenido del instrumento me fue expuesto. La redacción se respeta, pero básicamente nos vamos a enfocar a estipular que lo escrito me fue expuesto, me fue manifestado. Eso sería la primera dación de fe. El cierre comienza con la dación de fe. Como notario doy fe que lo escrito me fue expuesto o que todo el contenido del mismo me fue expuesto. Pues ahí sería la primera dación de fe. Vamos a tener apartados. El primero es que lo escrito me fue expuesto. Segundo apartado, que sería la literal B. Yo lo pongo con literales. Algunos lo ponen con romanos, pero yo lo acostumbro a hacer con literales. A, lo escrito me fue expuesto. Número 2, o literal B, artículo 29, numeral 8. Otra cuestión que va a ir incluido en la dación de fe del cierre. ¿Quién me ayuda con la lectura? Artículo 29, numeral 8. Lo leo yo, licenciado. Muy bien. Vilma, ya aperturó el micrófono, ahí le escuchamos. Candy, me decía a la siguiente artículo me ayuda en la lectura. Hay varios artículos para leer. Por favor, licenciada.
Artículo 29. Los instrumentos públicos contendrán, numeral 8, la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponda, según la naturaleza del acto o contrato. Muy bien, la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponda según la naturaleza del acto o contrato. Entonces vamos a ver acá que nosotros vamos en algún momento a todo lo que tuvimos a la vista en documentos o títulos, vamos a estipular que así fue, ¿de acuerdo? Entonces, número literal B, ¿qué tuve a la vista? ¿La documentación relacionada o puedo individualizarla? ¿Que tuve a la vista el testimonio de la escritura pública, con que acredita la titularidad del derecho, los documentos personales de identificación, la autorización municipal, el recibo del YUSI, los pagos de agua, de servicio agua, luz? Todo lo que tengamos a la vista en este sería el apartado que vamos a dar fe que sí fue, que tuvimos a la vista, ¿de acuerdo? Esta ya es una actividad notarial. Muy bien, literal C. Vamos con, ¿quién fue el que levantó la mano? Candy creo que era el nombre, no logré leer completamente. Literal C de cuál, perdón. Muy bien, vamos a ABC. Numeral 11, artículo 29, numeral 11, vayan marcando, porque eso les puede servir de estructura. Artículo 29, numeral 11. Ok. Dice, la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. Acá el notario debe de advertir los efectos, a los otorgantes los efectos legales como los pagos de impuestos, lo que conlleva celebrar el contrato, todos los efectos y obligaciones que conlleva el acto o contrato, la advertencia de los efectos y obligaciones del contrato, y que deben presentar el testimonio en los registros respectivos. Esto es importante y fundamental. ¿Por qué? Candy, ¿se recuerda que cuando vimos las primeras clases hablamos cómo se perfecciona la propiedad privada? Inmueble. ¿Se recuerda cuál era la respuesta? ¿Cómo es que se llega a perfeccionar la propiedad privada de inmuebles? Sí, lo que recuerdo es de que es a través del registro. A través del registro, porque de nada me sirve que de repente yo tenga el testimonio si no está inscrito en el registro. Entonces, al momento de ser inscrito, esto ya permite que sea oponible erga omnes, oponible ante cualquier persona. Entonces, por eso es que el notario debe de advertir la obligación registral. Generalmente nos contratan a nosotros para hacer todo el trámite, ¿de acuerdo? Pero debemos de advertir los efectos y obligaciones del acto o contrato y la obligación registral. A menos que no se inscriba en ningún lugar. Por ejemplo, hay declaraciones o escrituras que no se van a inscribir y pues ahí no sería tanto la obligación que tenemos que emanar, pero tenemos que analizar cada acto o contrato. Por último, literal D. ¿Quién me ayuda con la última literal B de la dación de fe? Artículo 29, numeral 10. ¿Quién me puede ayudar? ¿Será Leolic? Dice, artículo 29, numeral 10. La fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Muy bien. Hay notarios que son bastante literales y que lo ponen en este orden. Doy siempre la literal C, de leer el instrumento a los interesados, lo aceptan, ratifican y firman. Algunos ponen, yo pongo en lo personal, aceptan, ratifican y firman, pero hay notarios que dicen no. El código primero estipula ratificar y después aceptar. Y lo materializan de esta forma. Se ratifica con gestos o con palabras y se acepta con la firma. Pues algunos así lo estipulan. La verdad, pues a veces esto no afecta tanto en la inscripción, pero sí aceptan, ratifican. Yo en lo personal lo pongo, aceptan, lo ratifican con la firma y pues y lo firman, ¿verdad? Materializan el contenido como tal en la firma. Muy bien, entonces 4 aspectos que nunca se les debe olvidar en la dación de fe. Lo escrito me fue expuesto, de tener a la vista la documentación relacionada, advertir 2 cosas, los efectos y obligaciones del acto o contrato y la obligación registral, y leo lo escrito. Entonces, a esos son aspectos que nunca se me deben olvidar en la dación de fe. El cierre, ¿vamos bien hasta acá? ¿Preguntas? Posteriormente, pues acá tenemos un ejemplo de cómo se va a redactar y también acá pueden suceder algunas eventualidades que ya hemos analizado y que ustedes ya han visto y necesito que repasemos.
cuáles son. Puede ser que también en la, estoy presionando acá, en la dación de fe, o en el cierre, perdón, no, en el cierre sería. Puede surgir también circunstancias. ¿Qué circunstancias? Que una de las partes no sepa o no pueda afirmar, lo va a hacer un testigo a ruego por cada parte o grupo de personas que no sepan o no puedan hacerlo. Leamos el artículo 29, numeral 12. Veamos entonces ese apartado. Daisy Aspel Flores Pineda. Sí, buenas tardes, licenciado. Buenas Dice, tardes. Numeral 12, dice, las firmas Establece. de los otorgantes. Establece, no dice, los códigos no dicen, no hablan, establece. Solo es la pequeña Establece, perdón. Sí, perdón. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario procedida de las palabras ante mí, si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario firmando por él un testigo. Y si fuere varios los otorgantes que no supieren o no pudieran firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante, pondrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Muy bien. Entonces acá puede suceder también esa circunstancia, que es una de las partes no sabe o no puede firmar, debemos de tomar en cuenta que va a ser en el cierre. ¿Por qué comparece en el cierre el testigo a ruego? Porque aquí va a tener su actividad. Ahora bien, alguien podrá decir, no, licenciado, yo lo voy a poner en la parte introductoria. Pues bueno, podría ponerlo en la introducción, pero la función básicamente va a ser en el cierre. El testigo a ruego tiene su actividad al final. También en este espacio, que es después de que terminemos de redactar, se van a hacer los salvados. Ya lo han trabajado, ustedes saben que tenemos forma de salvar los instrumentos públicos, que son a través de interrenglonaduras, testados, adiciones, fuera de margen, excedidos. Hay que saberlos manejar, por favor repasar siempre, porque si en el examen parcial ni en la práctica no es permitido ni corrector, ni lapiceros que se borran, ni hacerlo con lápiz. Tiene que ser con tinta que no se borre y en la práctica pues no pueden utilizar ni corrector ni borrador, no. Si se confundieran en algún apartado, lo que tienen que hacer es testar y salvarlo o salvarlo si fuera el caso. Alguna interrengloladura, alguna adición fuera del margen, excedidos y saber cuándo utilizar cada término. Muy bien. Ya lo hemos trabajado en el semestre pasado, así que por favor solo repasar y lo han visto también en primer y segundo semestre. Después de esto viene el otorgamiento. El otorgamiento es la materialización de la firma o la impresión digital donde es el consentimiento de las partes. Acá podemos plasmarlo, muy importante en este orden. Debe ser en este orden, no vayan a variar el orden, sino que debe ser. Y por último viene la autorización. ¿Cómo la autoriza el notario? Puede ser con las palabras ante mí, que esto se le conoce como la antefirma del notario. Pregunta de privados. ¿Cuál es el sustento legal de que el ante mí o el por mí ante mí es la antefirma? El notario tiene firma y tiene antefirma. Y recomienda la maestra Mirna Luzbet, que es la coordinadora de posgrados de Mariano Gales, en alguna conferencia se me quedó que comentada, que compartimos. El notario se le recomienda que pues el ante mí o el por mí ante mí lo ponga con puño y letra, porque es una antefirma igual que la firma. Yo antes lo acostumbraba a imprimir, pero después dije, no, lo pongo con mi puño y letra. Pregunto entonces, pregunta de privados, ¿cuál es el sustento legal de que la palabra ante mí o por mí ante mí es el sustento, o que tiene el sustento de que es la antefirma? ¿En dónde encontramos en el código que eso se le conoce como antefirma? Estimado Aristides, muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Perdone que no active mi cámara, es que tengo mala señal. El artículo 77, licenciado. Artículo 77. Leámoslo, por favor, parte conducente. Muy bien, numeral primero. Al notario le es prohibido autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí.
Antefirma, ahí está la palabra clave. Subrayen la antefirma, artículo 77, correcto. Muy bien. Por Muy mí, bien. ante mí, los instrumentos siguientes. Muy excelente. Lo que no vayan a hacer y van a tener malo, si me ponen así en el examen parcial, está malo el instrumento. ¿Por qué? Porque el orden es primero la palabra ante mí y después va la firma del notario. Ni tampoco algo de estudiantes que me hacen esto, totalmente malo y el instrumento va a ser sancionado fuertemente. Si me ponen el ante mí antes de todo esto, está malo. Tiene que seguir el orden. Primero es el otorgamiento, después la autorización. ¿De acuerdo? Repito, el otorgamiento es donde plasman las firmas o la impresión digital y después viene la autorización. La autorización se divide con la antefirma y la firma del notario. Pregunta de privado. ¿El sello profesional es obligatorio en las escrituras públicas? No es obligatorio, licenciado, porque no aparece en los requisitos esenciales que establece el Código de Notariado. Generales, en los requisitos generales. Recuerden que los generales son los todos del artículo 29, el catálogo del artículo 29. Efectivamente, no aparece. Ahora bien, yo en lo personal lo acostumbro poner como una manera de referencia. Y vamos a ver lo importante. Veíamos en una actividad de que esto pues ya tiene cierta historia o cronología en la historia, pero es tan interesante cuando se analizaba. Permítame, a ver si lo... No lo vamos a ver acá. Si lo logro ubicar, un antecedente que analizamos en una actividad del Colegio de Abogados y Notarios en el año pasado. Vamos a ver si lo ubico, se los comparto. Un momentito, vamos a ver. No logro ubicarlo, vamos a ver. Muy bien. Fíjense que les voy a comentar, si alguien lo tiene aquí a la mano, ya lo logré ubicar. Solo permítanme, vamos a revisar acá.
fíjense si alguien me puede ayudar con la mano, con este apartado, pero miren lo interesante, la historia del derecho notarial y lo encontramos también en la Biblia. Jeremías 32:10. ¿Alguien que me ayude a leerlo, que lo tenga en la mano? Jeremías 32:10. ¿Alguien que lo tenga a la mano? Y vamos a analizar varios factores. Candy, Janet García. Dice Leamos, entonces, leamos desde el versículo 8, pero analicemos jurídicamente, veamos. ok. Dice, con el tiempo, Anamel, el hijo de mi tío paterno, vino a mí, conforme a la palabra de Jehová, dentro del patio de la guardia, y procedió a decirme, compra por favor el campo mío que está en Anatot, que está en la tierra de... Miren, ¿qué hay aquí? Una compraventa. Hay una compraventa. Compra, pero miremos, analicemos. Ahí nos habla de compraventa, ¿verdad? Sigamos. Que está en la tierra de Benjamín, porque el derecho de la posesión hereditaria es tuyo. Muy bien, hay otro concepto, ya se está hablando de derecho posesorio y el concepto de herencia, la sucesión hereditaria. Miren lo interesante, conceptos que se van conjugando. Sigamos. Y el poder de recompra es tuyo, cómpralo para ti. Ante aquello supe que había sido la palabra de Jehová, de manera que procedí a comprar a Anamel, el hijo de mi tío paterno, el campo que estaba en Anatot, y empecé a pesarle el dinero, 7 siclos y 10 piezas de plata. El precio, ahí tenemos el precio de la compraventa, pues tiene que ser siempre especificado. Si una compraventa no tiene precio, puede tener consecuencias jurídicas. Tarea para que lo analicen en el Código Civil. Sigamos. Entonces escribí en una escritura y le muy puse bien. el... Pausa. Solo quiero comentarles otra versión para que me adecua más, que es la Reina Valera 1960, estipula, y escribí carta y la sellé. Miren, aquí está el principio de escritura, ya se está manifestando cómo debe darse. Escribí carta y la sellé. Eso es lo interesante, y eso vamos con el sello profesional, que generalmente los contratos se daban de esta forma, materializarse no solo de palabras, sino que deben sustentarse en carta y deben ser sellados. El notario acá actualmente tiene ese sello profesional que aunque no nos lo soliciten, pero es una forma de emanar. Entonces, les comento esto. Si pueden buscar, si estamos en la Reina Valera 1960, solo para poder comentarles. No, esto es extracurricular, pero es interesante, la verdad, que cuando lo analizamos jurídicamente en un congreso notariado, pues históricamente tantos elementos que ya desde esa época se podían analizar. ¿Alguien que tenga la Reina Valera 1960 en la mano? Para continuar con la redacción, con la lectura, perdón. Licenciado. Muy bien. ¿Dónde leo? Sí, del versículo 10. Y escribí la carta y la sellé y la hice certificar. Pausa. Y la hice certificar con testigos. Miren, el concepto también ya se empezaba a incluir la temática de testigos. Certificar, también acá ya estamos hablando de una dación de fe, que el notario da, bueno, acá el notario ya funge la dación de fe y también se coadyuva de testigos. Sigamos. Y pesé el dinero en balanza. Ese es el pago, el concepto de pago, la forma de cumplir las obligaciones. Ajá. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre. Ya se está hablando de un derecho consuetudinario. Ajá. Y la copia sigamos. Abierta. ¿Cómo se le llamaría actualmente? El duplicado. Actualmente nosotros presentamos en el registro de la propiedad el testimonio y el duplicado. Acá se le llama copia abierta. O sea, había un duplicado. Teníamos la carta de venta y teníamos la copia abierta. Ahora acá nosotros le llamamos testimonio y le llamamos duplicado. ¿Sigamos? Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Masías, delante de Hanamael, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que había suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruch delante de ellos, diciendo:
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta y ponlas en una vasija de barro para que conversen muchos días. No, para que se conserven muchos días. Cuidado la lectura. Perdón, es que tengo una Biblia de letra pequeña. Muy bien, pero veamos acá, ya se está hablando de un principio de registro en donde ya la vasija era un tipo de conservarlo, o sea, un tipo de un lugar donde se iba a conservar. Estamos hablando del concepto de ponibles erga omnes, porque a partir de ahí ya se podía ver, veamos tantos conceptos históricos que se daban. Y al analizarlo jurídicamente, vemos cómo se ha ido evolucionando. O sea, eso los que son más estudiosos de la Biblia sabrán que desde qué fecha y otras culturas, otros documentos también podríamos analizar, pero todos los conceptos que han evolucionado y que actualmente se manejan. ¿Qué vemos acá? Derechos posesorios, carta de compraventa, escritura pública, testigos, el pago, forma de cumplir las obligaciones, lo referente al duplicado, la certificación de acción de fe, la conservación de la carta de compraventa. Miren todos los conceptos que emanan jurídicamente. Entonces, es interesante. El derecho consuetudinario, la forma de heredar el derecho hereditario como tal. Entonces, son varios conceptos que emanan y que pueden ser analizados jurídicamente. Muy bien. Vamos a preguntas para continuar con la temática. Gracias, estimada estudiante María Celeste. ¿Y Saida Rodolfo? Sí, buenas tardes. Yo tenía otra versión, pero no sé si quiere que se la lea, pero... Cuéntenos para ver qué nos llama. Bueno, esta es la versión nueva traducción viviente, pero no sé de dónde quiere que se la lea. El 10, solo para ver qué conceptos utilizan. Firmé y sellé la escritura de compraventa delante de testigos. Miren, aquí ya nos habla ya de escritura, ya no de cartas, sino que escritura. ¿Sigamos? Ya me perdí. Ok, delante de testigos pesé la plata y le pagué. Entonces tomé la escritura sellada y una copia de la escritura no sellada con los términos y condiciones de la compra. Y se las di a Baruch, hijo de Nerías y nieto de Maasías. Hice todo lo que está en presencia de mi primo Hanamael, de los testigos que firmaron la escritura y todos los hombres de Judá que estaban ahí en el patio de la guardia. Entonces le dije a Baruch mientras todos escuchaban: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, toma tanto la escritura sellada como la copia no sellada y ponlas en una vasija de barro para preservarlas por largo de tiempo, pues esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Hasta ahí estamos bien. Muy bien, pero vemos jurídicamente todos los conceptos que se emanan de este apartado. Ya nos habla ya no de cartas, sino de escritura. Miren lo interesante, ¿de acuerdo? Solo les comento como antecedente histórico. Realmente cuando yo escuché y se analizó un congreso jurídico de notariado esto, me llamó la atención. Yo realmente tal vez lo había leído, pero no había visto todos los conceptos jurídicos que pueden emanar de este apartado, de una compraventa de hace muchos años, que ahora tal vez le conocemos con otro nombre, pero que sí ha ido evolucionando y que ha dando esa certeza y seguridad jurídica en el derecho. Porque al final vemos que nosotros notarios vamos a contribuir y vamos a dar para poder dar esa seguridad y certeza en la sociedad guatemalteca. Muy bien. Vamos bien hasta acá con la temática de la escritura, de redacción de la dación de fe. ¿Hay dudas? ¿Hay inquietudes? Pregunto para entrar al cuerpo de la escritura. ¿No? Bueno, vamos al cuerpo. Fíjense que el cuerpo de la escritura pública va a tener un contenido que vamos a analizarlo de manera didáctica o pedagógica para que pueda ser equiparado y que lo podamos tener presente de una forma que nos sea útil, ¿de acuerdo? Para aplicarlo en diversos instrumentos. Y también hago la aclaración. Si también alguien dice: mire, licenciado, yo soy ateo, de repente, pues, ¿por qué me está leyendo la Biblia? No lo quiero que lo vean desde este concepto, sino que realmente, históricamente, bueno, en lo personal, a mí sí me encanta la Biblia, yo en lo personal, pero esto no vengo yo a hablar de esto en este momento, sino que ver el aspecto jurídico, técnico, y tal vez alguien tendrá otro documento histórico, me podrá decir: mire, licenciado, también acá data todos estos conceptos. Y es interesante, entonces, les comento. Vamos a cambiar de material acá y les voy a poner
el apartado de la escritura pública, vamos a hablar un poquito de la estructura. Veamos la estructura del cuerpo. El cuerpo va a estar siempre distribuido en cláusulas, y las cláusulas siempre vamos a encontrar, redactarla en primera, segunda, tercera, cuarta cláusula, se redactan en femenino. Los puntos de acta se redactan en masculino, primero, segundo, tercero. Yo sé que ya son expertos, les recuerdo. Muy bien, tal vez este material voy a cambiar, me gusta otro. Muy bien, acá estamos. Tenemos primero lo que va a ser la estructura de las cláusulas. Generalmente vamos a manejar 4 cláusulas para algo muy general, como una compraventa. La cláusula del antecedente, que básicamente es como contar una historia. Resulta que Josué Canas es propietario, cómo lo acredita, individualizar el bien. Todo esto en la primera cláusula, estipular las características que tiene, alguna circunstancia en especial. Esto nosotros, solo voy a enumerar las cláusulas y después las vamos a desarrollar. La primera cláusula es la cláusula del antecedente, así le llamamos. La segunda cláusula, que a veces algunos la ponen como tercera, es indistinto, ahí como ustedes gusten, no me afecta a mí. La parte dispositiva. ¿Por qué dispositiva? Es la médula ósea del contrato. Si yo voy a hacer una venta, en esta cláusula voy a vender. Si el contrato es un arrendamiento, en esta cláusula voy a arrendar. Si en el contrato voy a donar, es una donación, aquí voy a donar. O sea, prácticamente en la parte dispositiva estipulamos lo que vamos a hacer. Es la relación fiel, concisa y clara del contrato. Todo lo que vamos a hacer en esta cláusula se materializa, ¿de acuerdo? Entonces, si yo de repente voy a vender, es una compraventa, aquí vendo. Y la siguiente cláusula es el sanamiento por evicción y vicios ocultos. El sanamiento es una forma de garantía de la persona que enajena, pero tenemos la tercera cláusula del sanamiento. Algunos ponen la segunda el sanamiento y la tercera la dispositiva, es indistinto. Y tenemos la cláusula de la aceptación. Entonces, prácticamente el contrato pues se materializa siempre con la aceptación, acordar los términos, que los términos están de acuerdo. Y es como está la declaración de voluntad y el contrato se materializa con el acuerdo, con la aceptación. Cuando dice, mire, el comprador acepta la venta que se le hace y ambas partes aceptan el contenido del instrumento. Aclaro, hay instrumentos más complejos como por ejemplo una sociedad, es una escritura mucho más larga, una constitución de una asociación civil, de una cooperativa, de una iglesia evangélica, que son mucho más largas. Pero nosotros acá vamos a empezar a ver una escritura muy básica, fundamental, como es la compraventa. Veamos entonces, veamos por favor el primer apartado. Y vamos a ir viendo acá. Tenemos la parte dispositiva, el antecedente. Acá vamos a establecer e individualizar el bien que se desea enajenar o transferir. Les voy a pedir que nos traslademos al artículo 1134 del Código Civil. Vamos a dar lectura. Artículo 1134, damos lectura. Bien, artículo 1130. Oh, creo que aperturó. Vamos a ver acá. Isaías y después Andy, ¿de acuerdo? Isaías, o no sé si era pregunta Isaías o era lectura. Lectura. Muy bien. Vamos Isaías, después Andy. Artículo 1135. Cuando hubiera de inscribirse algún acto o contrato traslativo de dominio en que haya mediado precio, se expresará el que resulte del título, si ha sido al contado o a plazos y la forma en que debe pagarse. Las últimas circunstancias se expresarán también en la pregunta
en la permuta y la adjudicación en pago, si alguno de los interesados queda obligado a satisfacer al otro cualquier diferencia en numerado o en especie. Muy bien, prácticamente acá vamos a individualizar el bien que tratamos de enajenar y las circunstancias que se van a dar, ¿de acuerdo? También vamos a estipular acá, debemos de legitimar la propiedad o la titularidad del derecho. En algunos casos va a ser con testimonio, otros casos va a ser con certificación, otros con factura, con declaración jurada, pero debemos de legitimar el derecho que acreditan a establecer. Por ejemplo, si dicen que yo soy propietario inscrito en el registro de la propiedad, pues que presente la escritura razonada, el testimonio razonado o una certificación del registro general de la propiedad. Pregunta de privados. ¿Será que una consulta a distancia o una consulta de la biblioteca del registro de la propiedad me sirve como título de propiedad? Pregunto. Carlos Augusto. No, Lick, porque como dice la misma consulta, no tiene efectos legales. Muy bien, la consulta es una consulta, como lo dice su nombre, solo nos establece para que verificar que no ha habido ningún movimiento o una alteración o modificación, simplemente es una consulta. Ahora, si yo quiero ya disponer, pues necesitaría en todo caso una certificación o el testimonio razonable. Tenemos que tener cuidado porque en algunas ocasiones hay personas que en la práctica, en el derecho consuetudinario, prestamistas vienen y uno empeña así literalmente, el término es empeñé las escrituras, llevan el testimonio para poder obtener un préstamo. Entonces hay que tener cuidado si de repente, ¿por qué no nos presentan el testimonio? Pues que presenten la denuncia de robo o extravío en la policía y saquen una certificación. Es el consejo. Les comento esto porque yo tuve un caso en la oficina donde de repente me decía, mire, licenciado, no me aparecen las escrituras y ¿qué pasó? Entonces yo le dije, no, hay que poner la denuncia, es un negocio bastante grande y ¿por qué no la tienen? Porque sí, como les comento, en la práctica de la sociedad guatemalteca hay personas prestamistas que solo el hecho de decir, vine a dejar mis escrituras sirve como garantía para poder tener algún préstamo. Muy bien. Legitimar la propiedad, artículo 464. Leámoslo, por favor. Artículo 464, Código Civil. ¿Quién me ayuda? Creo que Andy me iba a ayudar. Artículo 464. Contenido del derecho de propiedad. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Muy bien. Entonces ahí les comentaba, en lo que estamos viendo, tenemos legitimar la propiedad, el título de propiedad, ya les expliqué, puede ser testimonio, puede ser certificación, puede ser una factura o una declaración jurada, entre otros. Ya les paso acá, se tiene el testimonio, una certificación, podemos corroborarlo con una consulta a distancia, factura, y en algunos casos declaración jurada. Por ejemplo, derechos posesorios se puede utilizar prácticamente. Eso sería el antecedente. También en el antecedente podemos establecer otra cuestión muy interesante. Si es un inmueble, las medidas, áreas y colindancias podrían citarse, o si ya aparecen en el registro de la propiedad. También les voy a comentar eso en la lectura. ¿Qué es el saneamiento? Preguntas. Daisy Asbel Flores Pineda. Muy buenas noches, Daisy. Perdón, licenciados, que había dejado la manita. No, al contrario, para servirle. No hay ningún inconveniente. Veamos entonces qué es sanear. ¿Alguien me puede explicar qué es sanear? ¿Qué significa sanear o cuál es el fundamento del saneamiento? Ivone Adalid Rodríguez. Si no estoy mal, es el artículo 30 del Código de Notariado. Leámoslo para poder ponernos en contexto. Establece el artículo 30. En todo acto o contrato, el otorgante que se obligue hará constar. Palabra clave. En todo acto o contrato, el otorgante que se obligue. ¿Quiénes sanean? El que se obliga. No el que recibe, sino el que se obliga. No el que recibe el derecho, sino el que se obliga. Palabra clave. ¿De acuerdo? ¿Qué hará constar? De manera expresa. Sigamos.
de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones, cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante. Pausa. Y El saneamiento tiene dos partes. Una, que es la advertencia que hace el notario, y la otra es la declaración que realizan las partes, que se obligan. Repito, la declaración es: declara la parte vendedora que sobre el bien inmueble que se identifica en la cláusula primera no existen gravámenes, anotaciones, limitaciones, derechos litigiosos o procesos litigiosos pendientes. Esa es la declaración. Lo que prácticamente la persona que vende dice: mire, el bien que le doy está bien, no va a tener ningún problema. Y si aún así tuviera algún problema, yo lo garantizo o yo lo vengo a sanear, yo vengo a responder de él. Y el segundo apartado es la advertencia que realiza el notario. Sigamos con la lectura, por favor. Y el notario les advertirá las responsabilidades en que incurran si así no lo hicieren. Muy bien, entonces el saneamiento tiene dos apartados: la declaración del que se obliga y la advertencia que debe hacer el notario. Y el notario le advierte de la responsabilidad que incurre si lo declarado no fuere cierto. Muy bien, vamos a ampliar un poquito el saneamiento para entenderlo. El saneamiento, pregunta Daisy. Sí, licenciado, fíjese que acá en un diccionario jurídico dice que saneamiento, acción y efecto de sanar, en su acepción forense, de indemnizar el vendedor al comprador de todo perjuicio que haya experimentado por vicio de la cosa comprada o por haber sido perturbado en la posesión o despojo de ella. Es pues un aspecto de la evicción, dice. Para que el saneamiento pueda tener lugar, es condición indispensable que los vicios sean ocultos y que a causa de ello no puedan ser conocidos por el adquirente. Muy bien, todavía no nos queda un poquito claro, si analizáramos qué es, todavía en el diccionario, todavía no nos queda un poquito claro. Entonces vamos a tratar, o enciclopedia, no sé, pero vamos a tratar de analizar. Y para eso vamos a ir al artículo que corresponde del saneamiento. Ahorita les voy a comentar el artículo. Saneamiento, artículo 1543 del Código Civil. ¿Qué es sanear? Vamos a aprender qué es sanear. Sanear es como curarse de alguna circunstancia. ¿Quién me ayuda con el artículo 1543? José. Artículo 1542. Contratos usuarios. La persona que, aprovechándose de la posesión que ocupe o de la necesidad, inexperiencia la induce a conceder ventajas usurarias. Solo repito, artículo 1543, Código Civil. 1500, sí, aquí está, 1543, sí, perdón. El enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicio ocultos, en todo contrato oneroso en que se transfiera la propiedad, la posesión, el uso, goce o disfrute de una cosa. Muy bien, licenciado, de lo que leyó, porque está excelente, pero la repregunta sería: en una donación entre vivos a título gratuito, en forma pura y simple, ¿será que tendríamos que sanear? No. ¿Por qué? Porque es una donación al final, o sea, tengo que aceptarlo tal y cual me lo estén donando, ¿no? ¿Pero por qué? Hay un análisis. Le pongo otro ejemplo. En una partición de bien inmueble, yo, José Osvaldo Canas Fuentes, tengo una propiedad y la deseo partir. ¿Será que debo sanear? Entonces tal vez ahí ya cambie, ¿sí? Le voy a ayudar. Leamos otra vez el artículo y leámoslo detenidamente. Vamos a remarcar palabras clave. Vamos, volvemos a leer. El enajenante está sujeto al saneamiento. Pausa.
¿El qué? Enajenante. ¿Qué es enajenar? Es trasladar la propiedad, es hacer ajeno lo propio. Primera palabra clave, enajenante. Digamos. El enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos. En todo contrato oneroso. ¿En todo contrato qué? Oneroso. ¿Qué es oneroso? ¿Que haya qué? Dinerito Dinero. por en medio. Muy bien. Ajá. En que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, goce o disfrute de una cosa. Muy bien. Entonces, miren lo interesante acá. Primer presupuesto, tiene que haber una enajenación. Pregunto, si yo voy a partir un terreno para formar fincas, pero siempre sí en mi esfera patrimonial, ¿será que debo de sanear a Josué? No le voy a decir, mira, Josué Canas, te establezco que lo que vas a partir no tiene ningún problema. Y si no es así, Josué, yo te respondo, Josué. No tendría sentido. Tiene que haber una enajenación, tiene que haber una transferencia. Entonces yo tengo que analizar en qué contratos va a haber transferencia, en qué contratos voy a tener que sanear. Y estos que tienen que ustedes ir por experiencia tratando de aplicar. Otra característica, por ejemplo, tiene que ser, les decía, si es una donación entre vivos a título gratuito en forma pura y simple, no es necesario, aunque algunos lo hacemos, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque ahí en algún momento es a título gratuito y aquí hace la referencia en forma onerosa. ¿Va? Otro ejemplo, si yo vengo y voy a hacer una desmembración para sí mismo, Josué Canas es propietario, no es una partición, sino una desmembración para sí mismo. Josué Canas desmembra para sí mismo una fracción. ¿Hay que sanear, mi estimado José? Pues tal vez ahí sí ya no, porque es para usted mismo. Porque es para mí, no le voy a decir, Josué, yo te voy a sanear, no. Ahora, si yo constituyo para otros, sí. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, para que vamos fogueándonos. Si yo voy a hacer una servidumbre, constituir una servidumbre a perpetuidad de 2 predios que son de mi propiedad, ¿tengo que sanear esa servidumbre? El terreno sobre el que cae la servidumbre, 2 terrenos de mi propiedad. ¿Qué piensan? ¿Qué piensa José? ¿Sí o no? Considero que sí, porque igual va a ser servidumbre. Pero, ¿a quién le voy a sanear si yo soy propietario de los 2 inmuebles? Pero las dos, sí, porque dijo que las dos son de usted, entonces sí, no. Porque sí, pero si ya fuera servidumbre ya de otra persona, y sí. Ahí sí. Entonces ustedes tienen que analizar esos factores, la enajenación y que sea a título gratuito. Preguntas con lo que vamos hasta el momento y ustedes tienen que ir haciendo como peritos, arquitectos del instrumento, saber cuándo van a utilizar la cláusula de saneamiento, que si ustedes saben sanear, es lo mismo para todos. ¿De acuerdo? Kevin Isaías, preguntas. Gracias, mi estimado José. Y que era más para lectura. Muy bien, cuénteme. Para lectura. Bueno, entonces vamos a leer. Veamos qué es el saneamiento por evicción, artículo 1548, entenderlo. Saneamiento por evicción, artículo 1548. Tendrá lugar la evicción cuando se prive al adquirente por sentencia firme en virtud de un derecho anterior a la enajenación de todo o parte de la cosa adquirida. Muy bien, entonces encontramos acá que cuando haya una sentencia anterior o que de repente el bien esté en un proceso litigioso y que pidan la reivindicación o algún tipo de acción procesal y se llega a perder el inmueble al que adquirió de buena fe, ahí debe sanearse. Eso se llama saneamiento por evicción. Kevin, ayúdenme a leer el saneamiento por vicios ocultos, artículo 1559. Ok, licenciado, permítame. Es saneamiento por vicios ocultos, artículo 1559. El enajenante está obligado al saneamiento por los vicios o defectos ocultos de la cosa enajenada que la hagan impropia o inútil para su uso a que se le destina, o que disminuya este uso de tal modo que
de haberlos conocido, el adquirente no hubiera aceptado la cosa o el precio convenido. ¿Algún ejemplo, Kevin, que se le ocurra? No leí que ahorita por el momento, no, permítame, estoy leyendo otra vez el artículo. ¿Alguien que me pueda hacer un ejemplo del sanamiento por vicios ocultos en algún negocio o contrato? Mi estimado Jaime. Licenciado, perdone, podría ser de que yo venda una propiedad y esté embargada. Obviamente no le voy a decir al que le va a comprar, ¿verdad? Que está embargada, sino simple y sencillamente yo se la vendo y hago la compraventa y ya después él se da cuenta que podría ser así. No, porque ahí sería más por evicción, porque hay un proceso litigioso y el embargo es una medida precautoria para asegurar los resultados de un proceso. Y debe ser oculto, el vicio debe ser oculto. Y el embargo debe estar anotado en el registro de la propiedad, lo cual es el principio de publicidad. Licenciado, disculpe, no sé si también podría entrar acá cuando, no sé, la venta de un apartamento y cuando se vende el apartamento se da cuenta el comprador de que sí tenía como un tipo de deuda por los servicios, así como garita o cosas así, no sé si estaría algo así. Pero ahí puede plantearse otra acción, porque ahí se disminuiría alguna situación, pero no es que con eso no va a ser efectivo, ¿de acuerdo? José, lo que acá es que no se puede utilizar por esa circunstancia o que mengue. José Estuardo. Puede ser así como algo estructural, como por ejemplo de la compra de una casa y que la tubería no sirva y el agua y así. Que el agua, que el hierro ya esté corroído, de tal manera que la estructura no funcione, que de repente... esta persona no indicó, entonces podría ser un vicio oculto. Claro, que la estructura para lo que se fue dado no sirva, que no funcione, o sea, de repente le digo, mira que aguanta terraza y no aguanta, ¿verdad? Entonces todo eso pudiera ser, ¿verdad? Que pueda menguar de manera sustancial. Otro ejemplo, Imelda Magalí. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos. Sería una compraventa, o sea, algún inmueble que alguna persona pueda vender y que tenga algunos desperfectos, por ejemplo, que en invierno se ponga húmedo, yo qué sé, y la venta se hizo en verano, por ejemplo. Y si realmente se sabía que los materiales que utilizaron, pues sí podía provocar ese tipo de problemas. Muy bien, siempre hay que catalogar, tiene que ser un vicio que sea sustancial, que permita y que afecte totalmente el asunto. Les comento uno que se da bastante, es en el caso de vehículos o carros, cuando a veces se vende un vehículo y a veces, ¿cómo se llama a eso que le echan a veces a los motores para que no salga humo espeso o de color como ya que está dañado? No sé qué es lo que le echan. Bardal. Muy bien, y pues si algún momento vienen y venden el vehículo y el motor ya está prácticamente para dar un overhaul o para fundirse, cualquiera de las dos opciones, lo que suceda primero y no me dicen y hay conocimiento, pues me doy cuenta al cambiar el aceite, acá pues puede ser una circunstancia de demandar este tipo de sanamiento, mire, pero acá de repente la pintura ya está muy dañada y solo le echan un restaurador de pintura, pero cuando ya se seca en la semana, pues ya se ve todo opaca la pintura, o se ve ya toda dañada, entonces todo esto hay que ser conscientes en cuanto a decirlo, si no puede invocarse sanamiento. ¿De acuerdo? Algunos ejemplos. También otro que se puede dar es que yo venda una casa y que ya está declarada en zona de riesgo porque está en ladera o en algún lugar, que ya Conred declaró que no se puede vivir ahí. Entonces, puede darse esta circunstancia también, les comento, que generalmente nosotros acá en la ciudad, pues hay lugares donde todavía se va a vivir en laderas por la necesidad, pero que a un momento, en la época de lluvia se vuelve peligroso. Entonces, tomar en consideración también. Catherine, muy buenas noches. Buenas noches, Lick. Bueno, no sé si la pregunta iría por lo que usted está explicando, pero por ejemplo esas casas que venden, no sé, se me ocurre en la zona 18 porque estaban extorsionando a la persona.
por en sí, por el inmueble. Y que la persona huya y por querer recuperar su dinero el inmueble lo venda, pero realmente el problema es el inmueble, no la persona. Habría que analizarlo como tal, pero si es un vicio oculto, si ya hay alguna circunstancia, podría ser, habría que analizarlo y el juez tendría que ver si procede o no, pero tendríamos que aclarar. Y aprovecho a su intervención a aclarar, el vicio no es en cuanto al vicio de la declaración de voluntad, sino que el vicio va en cuanto al bien, porque recuerden que también tenemos vicios del consentimiento en el Código Civil. No me refiero a los vicios del consentimiento, me refiero a los vicios del bien, el objeto del acto o contrato. Entonces, para que sepamos ahí distinguir. El caso que me plantea Catherine, podría ser, habría que analizarlo bien y plantearlo. Yo pienso que lo plantearía ante el juez, a ver sustancial que haya una amenaza o sentencia de que en esa casa nadie pueda vivir y que la persona que me vendió nunca me dijo. Podría ser, pero ya el juez tendría que ver si es procedente o no es procedente. Gracias, Alex. Solo una molestia, Alex. Disculpe, ¿me podría aceptar en el grupo de Facebook? Muy bien, ahorita vamos de una vez. Gracias. Que no después se me olvide. Vamos a ver acá. Grupo de Facebook, acá está. Solicitudes. Muy bien. Solo pregunto, aquí me aparece también, ahorita revisando, Universidad Regional de Guatemala, ¿es un estudiante o es la universidad que me está solicitando parte del grupo? Pregunto, ¿o es un usuario? Tal vez que labora en la universidad y tiene ese nombre. Solo pregunto para ver si... Pregunto si es estudiante o alguna persona individual, Universidad Regional de Guatemala, Centra Norte. Y corresponde el nombre de Luis Andrés Barrios Mejía. No sé si alguien lo conoce o es la universidad como tal. Solo me llama la atención el usuario. Es que me aparece como página, como la página de la universidad. Muy bien. Quieren copia, dice. No. Es que me parece que es una página, por eso me llama la atención que es página. No, claro. No, aquí pues sí, que es idea enseñada a todos, pero solo para ver si realmente o qué pasó ahí. Muy bien, vamos con preguntas. O si lo conocen, le avisan ahí, pues solo que me comente. Si es oyente o es estudiante, solo para tenerlo claro. Sergio Giovanni. Sí, licenciado, muy buenas noches. Compañero, buenas noches. Yo le quería poner un ejemplo, por ejemplo, de un contrato de compraventa de vehículo. Ajá. Cuando a usted le venden un vehículo y usted ve que en la tarjeta de circulación pues aparece el número de chasis, pero en realidad el número de chasis está alterado en el vehículo o no corresponde. Ese es un vicio oculto. Sí, y es delicado porque si lo descubre la policía antes que usted, también se va usted por el delito de encubrimiento mientras que se averigua. O si lo lleva a expertaje, ahí se queda el vehículo. Sí es delicado, lo de los vehículos es delicado, bastante. Yo he tenido casos que por esas circunstancias se quedan las personas en lo que se averigua. No, comprar un vehículo, verifiquen bien, motor, chasis, el BIN. Bueno, el chasis y el BIN es lo mismo, pero que no tenga reporte de robo, que todo esté en orden, las multas, que esté activo, eso hay que saberlo asesorar bien. Yo en lo personal ya no me dedico a vehículos, ya tengo muchos años. No se le está dando mucho al endoso de los vehículos, más la situación que casi nunca le dicen la verdad a uno los clientes, siempre que no te puede llegar el vendedor o cuestiones así, no, ya tengo años. Pero sí, el comentario muy acertado. Muy bien, para terminar el día de hoy la clase, tenemos por último la cláusula de la aceptación. Prácticamente acá se acepta el contrato y se acepta íntegramente las estipulaciones que pueda contener el acto o contrato. Y en lo personal,
Se sugiere pactar que los otorgantes se comprometen a otorgar cualquier escritura de ampliación o aclaración que fuera necesaria para el perfeccionamiento del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Porque ha tenido casos en donde la persona dice, no, si quieren, por ejemplo, hay algún error en el contrato, una letra, o no quedó bien estipulado algún aspecto, hay que hacer una aclaración o ampliación. La persona ya quiere cobrar por firmar, por ir a firmar a la oficina. Y decir, no, pues yo ya firmé una vez, y tengo que, si quieren que me paguen mi día, o si quieren, no. Si uno se va a dedicar a la venta de inmueble, pues también de lo que va a ganar tiene que estar consciente de que tiene que estar pendiente de cualquier vuelta o diligencia que se necesite realizar para el perfeccionamiento del contrato. Entonces yo aquí una vez obligo a las partes, le digo, mire, usted va a hacer el contrato, pero se obliga a darle seguimiento para su perfeccionamiento. Usted va a estar, ¿está de acuerdo? Acá lo está firmando. Como consejo, es saludable, porque no esperan decir, no, pues yo voy a firmar, pero me tienen que pagar mi transporte, me tienen que pagar mi día, o no sé, cualquier cuestión. Cuando ellos realmente están vendiendo, están recibiendo una cantidad fuerte de dinero, pues implica todas las vueltas que requieran. Muy bien. 4 cláusulas que vamos a ver, que estamos viendo: la antecedente, saneamiento, la parte dispositiva y la aceptación. Algunos contratos van a tener reglas o estipulaciones que son de tracto sucesivo. Pregunto, ¿qué es un contrato de tracto sucesivo? ¿Sabdi, Sofía? Entiendo que es un contrato que se perfecciona, bueno, se perfecciona desde su celebración, pero que necesita varias etapas para materializarse. Por ejemplo, cuando se hacen compraventas por pagos, y Muy no bien. se paga todo de un solo, sino que se acuerdan unos 5 o 6 pagos. Sí, son todos aquellos contratos que van a tener su cumplimiento a través del tiempo, o a través de prestaciones, compraventa por abonos, arrendamientos, lo que son, por ejemplo, mutuos, algún contrato con condiciones en el tiempo, podría ser. Entonces estos contratos van a tener que estipular, por ejemplo, eso es una compraventa por abonos, vamos a tener que estipular, vamos a generar estipulaciones, el plazo del contrato, el tiempo del cumplimiento de la obligación, qué pasa si hay retraso en la obligación, va a haber mora, van a haber intereses, el lugar del cumplimiento de la obligación, las sanciones que pueden ver, qué condiciones resolutorias podrían darse, que, por ejemplo, un arrendamiento, las prohibiciones, el cuidado del inmueble, la forma en que se recibe el inmueble. Entonces son todas aquellas estipulaciones que se van a generar en cuanto a la obligación a través del tiempo. Prácticamente estos contratos vamos a tener estipulaciones especiales que vamos a tener que respetar. Muy bien. Catherine. Ahí entrarían las casas que se compran a plazo. Así es, todo lo que es obligaciones en prestaciones a través del tiempo. Todo esto va a llevar estipulaciones. Una compraventa al contado, pues finalmente no va a tener esto, sino que solo es porque es al contado, el cumplimiento es inmediato, pero si eso por abonos, pues ahí sí estipulamos el plazo del contrato, el lugar del cumplimiento de la obligación, el retraso de la obligación, intereses que puede causar la obligación, lugar del cumplimiento de la obligación, lugar y fecha del cumplimiento de la obligación, va a ser por depósito, va a ser transferencia, todo esto se pacta a través de las estipulaciones en contratos de tracto sucesivo. Entonces es un contrato más extenso. Muy bien. Todo contrato va a tener obligaciones previas, obligaciones simultáneas y obligaciones posteriores, que tenemos que tener cuidado en su redacción y cómo lo vamos a analizar. Ya casi hoy me apremia el tiempo. El día lunes continuamos ya con la redacción del contrato y por favor les voy a subir un material del contrato de compraventa donde vamos a analizar obligaciones previas, simultáneas y posteriores. Para que ustedes empiecen a estudiar, yo necesito que me ayuden a aventajar en contenidos para la compraventa, para lo que es la promesa de compraventa, que vamos a ir viendo lineamientos y aspectos para irnos preparando al parcial, porque ya nos viene a la vuelta de la esquina, por lo menos ir preparando. Yo creo que con lo que hoy hemos visto tenemos una estructura que nos va a servir para entenderlo, para analizarlo. Estimado Jaime.
Gracias, licenciado. Solo una consulta. Este material que está presentando ahorita no lo va a No lo he compartir. compartido, pregunto, ¿me retroalimentan? ¿No? Yo Si creo me que pueden no. verificar. Este todavía no, Lick. ¿No? Va, lo voy a guardar entonces. Muy bien. Muchas gracias, licenciado. Y también solo con una sugerencia, Lick, fíjese que he visto en el grupo oficial de la facultad que hay compañeros que dicen que no le llega la invitación al correo. No sé qué podrían hacer ellos porque supongo que sería un problema para el parcial con eso, ¿verdad? Fíjense que voy a ver la actualización para el día lunes. Voy a volver a actualizar datos de parte de la plataforma. Si el problema persiste para algunos, hay que ir a control académico, porque a mí me dan la información en línea. Yo en lo personal bajé la actualización. Vamos a ver, si no la reviso, todavía tengo unos minutos. ¿Qué clase tienen en segundo periodo? Derecho Internacional. Internacional. ¿Quién les está dando? Juan Quesada, creo que es. Muy bien. No sé ustedes, pero yo les digo, disfrutemos el curso. Disfrutemos el curso. Bueno, vamos a ver acá, elegir, ¿cuántos vamos? 272 estudiantes son los que de momento están asignados. Yo en mi cartelera tengo la última actualización que descargué. Lick, disculpe. ¿Sí? Así como mi correo no le va a aparecer porque yo soy como oyente nada más, entonces no sé si usted lo podría agregar ahí manualmente. Ah, muy bien, tal vez si me escriben con todo gusto lo agrego a mi listado, pero o igual forma siempre voy a estar subiendo la invitación a la plataforma de Google, para que la plataforma de la página de Facebook para que puedan entrar y así guardar, pero no hay problema, ¿de acuerdo? Va, gracias, licenciado. Kevin. Licenciado, con dos preguntas. No sé si ya subió las clases anteriores. No, estoy pendiente, Aún no. llevo 3. Ahorita voy a volver a subir otras 3. Ah, ok, Lick. Y la otra consulta era de que qué exactamente va a meter en su retrasada del sábado. Ah, muy bien. Fíjense que me ha complicado un poquito en tiempo, pero vamos a tratar la dinámica siempre del examen final, que es prácticamente lo que vimos todo, pero se enfoca prácticamente al estilo del examen final. Entonces, para que tengan la idea y vayan estudiando y repasando. Voy a hacer el esfuerzo, yo sé que me ha costado, pero voy a tratar de poder enfocar para que podamos tener un repaso de preguntas. ¿Qué les surge de dudas? Voy a tratar de hacer el esfuerzo. Me ha costado un tiempo con las múltiples actividades, pero vamos a ir voy a tratar de hacer el esfuerzo de poder hacerlo. Reposición de partida de nacimiento, cosas así, Lick, entonces, algo así era. Como vimos el examen final. Ah, va. Muchas gracias, Lick. Muy bien. Marta Dalila Surui. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. No, Marta, no, si no hay alguna pregunta, solo les voy a guardar acá el material y se los Sí, tiene habilitado su micrófono la compañera, pero no se le escucha. Muy bien, algo pasó. Feliz noche, para que puedan trasladarse a su clase. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, disculpe, ¿y las clases no las va a compartir? Feliz noche, Feliz noche, licenciado. Feliz noche, compañeros.